Bienvenidos nuevamente a The Burning Word y continuamos esta semana con los signos de los tiempos. Y uno de los signos de estos tiempos es el tema de la apostasía. Y para eso, nuevamente tenemos a Luciano en línea. Y bueno, Luciano, que el Señor te bendiga. Gracias por nuevamente estar presente para poder compartir este tema tan interesante, ¿verdad? Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, gracias por la invitación. De nuevo estamos acá compartiendo cosas de la palabra, conocimientos y bueno, siempre buscando aprender y crecer, ¿no? Como vos decías, hoy toca este tema de la apostasía que, bueno, es bastante interesante, es un tema profundo y, por qué no decirlo también, bastante controversial, ¿no? Exactamente, especialmente por todo lo que hemos visto en este tiempo, porque lo más probable es controversial, porque lo más probable es de que tú, yo y algunos de nuestros, y a lo mejor la mayoría de nuestros clientes, han visto, de nuestros oyentes, han visto a alguien a simplemente irse de la iglesia. Y a lo mejor no vuelven nunca más, ¿cierto? Eso es lo que lamentablemente hemos visto. Y tal vez es controversial porque lamentablemente una de las cosas que sucede es que somos tan rápidos de juzgar, ¿cierto? Entonces, sí, él es el apóstata, lo que sea, le llamamos nombre, rebelde, lo que sea, ¿cierto? Entonces, Luciano, para que comencemos a aclarar lo que significa la apostasía, ¿puedes darnos lo que, qué significa la apostasía? ¿Qué es un apóstata? Bien. Podemos analizarlo desde diferentes aspectos. Si vemos la etimología de la palabra, o sea, el origen de Ujú. esta palabra, apostasía, está relacionada con salir o moverse de una posición o de un lugar donde uno está colocado, ¿no? O sea, en simples palabras es que una persona se encuentra en determinado lugar o caminando por determinado sendero o con una dirección y de repente cambia hacia otra dirección o retrocede acorde a la dirección y el rumbo que estaba tomando, ¿no? Entonces, viéndolo desde una óptica bíblica, un apóstata sería una persona que iba por un camino, eh, vamos a decirlo, correcto, y por Ujú. algún motivo X, esa persona se torció del camino o retrocedió y se volvió atrás, ¿no? Entonces, eh, queda claro que no estamos hablando de una persona que no es creyente o que nunca conoció la verdad. Y eso Exactamente. es interesante porque a diferencia de un incrédulo o por ejemplo de una persona que practica otra religión que no tiene que ver con la Biblia, no Ujú. entraría en esta categoría, sino que se aplicaría más bien a alguien que, como dice la palabra, fue iluminado con el conocimiento de la verdad, pero por Exactamente. algún motivo no siguió en ese camino, ¿no? Entonces, más o menos, eso sería una definición básica, creo yo. No, no, exactamente. Y lo vemos en Hebreos 6, que la verdad lo que está hablando ahí, y también lo vemos en Primera Timoteo, o sea, el tema de la apostasía está en todas partes de la Biblia, inclusive en el Antiguo Testamento. Si vemos Salmo 95, por ejemplo, y está, como decíamos, está en el libro, las dos cartas de Timoteo, están en los Hebreos, Jesús habló acerca de la apostasía, está en Claro. todas partes, y eso es lo interesante acerca de esto, ¿verdad? Porque estamos hablando, y muchas gracias por esa definición, pienso que es bien exacta. Estamos hablando de una persona que simplemente rechazó, siendo iluminado en un principio, ¿cierto? Rechazó la fe para no volver nunca más, ¿verdad? Y Claro. en eso estamos hablando en un nivel tal vez personal, ¿verdad?
Pero también estamos hablando, cuando hablamos de apostasía, no podemos perder de vista el punto de vista de que también hay una apostasía a nivel general, a nivel institucional, a nivel, ¿verdad?, en general, ¿verdad? ¿Cierto? Y Totalmente, eso sí. es lo que también nos habla el libro de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Que si me permiten leerlo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, solamente quería mencionar brevemente acerca de el cual es uno de los lugares que nos habla acerca de la apostasía, porque lo que está diciendo aquí, y lo trato de resumir lo más posible, dice que apostatarán de la fe. En pocas palabras, lo que está realmente diciendo es que abandonarán los pilares de la fe cristiana. Y eso, Claro. tal vez muchos de nuestros oyentes, muchas de las personas que puedan estar mirando este segmento, tal vez puedan de alguna manera reconocer, ¿verdad?, de que hay muchos lugares que dicen ser cristianos evangélicos, pero que realmente han abandonado los pilares de la fe cristiana, ¿verdad? ¿Y cómo sucede esto? Es que dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué sucede? Que esta palabra escuchando no significa simplemente escuchar con nuestros oídos, ¿cierto? Como cuando alguien dice algo y nosotros escuchamos. Exacto. Sino que también la palabra usada originalmente en el griego dice que dejamos que ese barco atraque en este puerto. Claro. En pocas palabras, ese barco iba pasando, esa ideología iba pasando y nosotros permitimos, adoptamos esa ideología. Y entonces existen estos peligros, ¿verdad? Peligros de apostasía de la fe, peligros de espíritus engañadores, peligros de doctrina de demonios. O sea, permitimos Totalmente, sí. muchas veces en nuestras iglesias enseñanzas que son engañosas, ¿verdad? Y eso a nivel institucional sucede. Y es más interesante porque continúa, dice, y estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. En pocas palabras, cuando a nivel institucional, a nivel iglesia, permitimos que esa ideología entre a la iglesia, cuando abandonamos los pilares centrales de la fe, típicamente, ¿qué es lo que sucede, Luciano? Empezamos con el legalismo. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Claro. En pocas palabras, empiezan a fijarse atentamente a cosas que son periferales, ¿verdad? Cosas que realmente no nos edifican en nuestra cercanía, en nuestra pasión por la palabra de Dios y nuestro amor por Dios, en los pilares del Evangelio, en la sana doctrina, ¿verdad? Y nos vamos Sí, por los lados, como se dice, ¿verdad? totalmente, Sergio. Algo importante para recalcar que tiene que ver con esto de la apostasía y que se relaciona un poco con la esencia de este segmento, es que la apostasía o el aumento de la apostasía, mejor dicho, es una de las señales de los últimos tiempos, ¿no? Esa es otro indicio que nos da la escritura de cómo van a ser los últimos tiempos. En el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo dice que no va a venir el Mesías, no va a venir nuestro Salvador, Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. Y no solo eso, porque él habla de un personaje en particular, que sabemos que es el antimesías, como líder de este mover espiritual engañador, ¿no? Entonces es interesante que es este aumento de tantas diferentes voces, tantas diferentes interpretaciones, tantas manipulaciones de la palabra a diferentes niveles, ¿no? Tanto personal como institucionales. Es parte de lo que dice en Pablo como el misterio de la iniquidad, que dice que ya estaba en acción desde el tiempo de los apóstoles,
Porque sabemos que Exactamente. había diferentes movimientos ya, como el gnosticismo, que se fue infiltrando en toda la cultura greco-romana, y desde ahí pasa a la política de los gobiernos y impera hasta la actualidad. Y eso ha ido en aumento, Sergio, desde los tiempos del Ujú. primer siglo hasta las fechas actuales. Entonces, eh, se ha como torcido y hay tantas voces que es muy difícil reconocer cuál es la verdadera y solamente cuando uno está lleno de esa plenitud del Espíritu Santo y tiene un conocimiento de la palabra, puede lograr escuchar entre todas esas voces cuál es la verdadera, ¿no? Exactamente, y mira, oye, le pegaste en el clavo, como se dice, porque una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, el Señor nos dice en el libro de Colosenses, que habite la palabra de Cristo, habite abundantemente en nuestras vidas. Entonces es realmente sospechoso, una de las primeras cosas que debería encender luces amarillas y luces rojas en nuestras vidas como cristianos, cuando estamos sentados en una iglesia, es cuando te empiezan a desanimar a leer la Biblia, ¿verdad? O Claro, sea, realmente es incomprensible que podamos escuchar de parte de muchos líderes eh, enseñanzas donde te desanimen a leer la Biblia, cuando la verdad que todo lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña el Señor, su palabra, Pablo lo enseñó, es que sintamos pasión por la palabra de Dios. Entonces, como totalmente. tú dices, una de las primeras víctimas cuando comienza la apostasía, ya sea en un país, en una iglesia, en una institución, es que la primera víctima es la verdad, ¿verdad? Claro, Entonces, en los últimos tiempos se podría decir que habrá todos estos espíritus engañadores y va a haber, ¿verdad? Un ataque en contra de la verdad. Entonces, se va a negar, por ejemplo, la fe, se va a atacar la suficiencia y la perfección de la escritura, ¿verdad? Como ya ha ocurrido tanto durante los totalmente. últimos tiempos. Se atacará la concepción supernatural de Jesucristo. Habrá un ataque sin cuartel contra la divinidad de Cristo, un ataque también contra el Evangelio mismo, contra la resurrección, ¿verdad? Histórica de Cristo, un ataque en contra de la sana doctrina, ¿verdad? De que somos salvos por gracia, y habrá un desmoronamiento de valores cristianos a todo nivel. O sea, las familias serán atacadas, ¿verdad? El concepto de matrimonio, la pureza será ridiculizada, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia. La homosexualidad será aceptada dentro de la iglesia como una alternativa, ¿verdad? Y como ya Totalmente. lo hemos visto, ¿cierto? No sé si tú lo has visto, Luciano, pero yo he escuchado de lugares donde se acepta sin ningún problema, ¿verdad? Y la iglesia tendrán homosexuales como pastores, ministros y adoradores. Y ya lo Claro. hemos visto, ¿verdad? Hay iglesias que realmente, eh, estamos hablando de la iglesia anglicana, presbiteriana, en algunos lugares, luterana, donde se cansaron de pelear a la buena batalla de la fe y se han rendido ante estas fuerzas, ¿verdad? Y todo esto es porque hemos aceptado el mundo, la cultura dentro de la iglesia, recalcando que realmente hemos aceptado esa inclusividad de la cual habla el mundo, ¿verdad? Para aceptar lo que es el matrimonio gay, ¿verdad? Y todas estas doctrinas prácticamente diabólicas, la hemos aceptado dentro de la iglesia, todo por la inclusividad. ¿Verdad, Luciano? Totalmente, Sergio, y interesante lo que vos mencionás, porque algo que vengo notando en lo personal y haciendo un análisis, ¿no? A lo largo de la historia, es como tantas veces se ha intentado torcer la verdad del Evangelio y como decís vos, Ujú. la primera estrategia, ¿no? Del enemigo para lograr que una persona apostate es quitarle la verdad, que sea un analfabeto Exactamente. bíblico, que no conozca las escrituras, que no conozca los cimientos fundamentales de su fe y todos
de alguna manera hemos empezado y hemos aprendido y nos han enseñado. Entonces, obviamente que la estrategia es tratar de que a eso no se le dé interés, no se le dé importancia, sea secundario, y ahí va calando. Claro, Y fíjate cómo exactamente. en estos últimos años, por así decirlo, 200, 300 años, al haber un auge del iluminismo y la ciencia y tantas, como un volver a darle importancia a eso, a la filosofía, como por medio del Estado, en un vínculo, o sea, cómo el Estado ha tratado de tomar las decisiones que se toman en los lugares donde se hace culto religioso, donde tiene que ver con la fe, más específicamente de la Biblia. Y fíjate que hay tantos movimientos, ¿no? Como lo que vos decís, donde ya no importa lo que dice la escritura, sino lo que a cada uno le parece personalmente. Entonces, hay muchos, por Exactamente. ejemplo, en los jóvenes se ve mucho que al ingresar a las universidades ingresan con una fe, con una base, pero al no ser sólidas Ujú. salen ateos o salen adoptando todo este tipo de pensamientos como la ideología de género y todo esto que ahora está moviéndose tan fuerte, ¿no? Que es parte de esto que dice la escritura, claramente. Ujú. También la palabra lo dice en Mateo 24, dice, vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, ¿no? Entonces, y a muchos engañarán, dice, ¿no? Muchas personas que tenían un Exactamente. Sí. fundamento, pero quizá no el necesario, porque la fe, como dice la parábola de las dos casas, ¿no? Si no está sobre la roca, si no tiene un cimiento firme, cualquier viento, ideología de pensamiento, cualquier espíritu va a derribar esa integridad que tiene la persona hasta el punto de convencerla y de hacerla dudar de que la Biblia no es la verdad, ¿no? Cuando en realidad no hay ningún Exactamente. fundamento ni científico, ni teológico, ni filosófico que niegue las verdades de la Ujú. Biblia si uno lo estudia en profundidad. Pero bueno, esa ha sido siempre la estrategia de la serpiente, ¿no? Hacer dudar al ser humano Exactamente. del amor Ujú. y de la fidelidad que Dios tiene con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Exactamente. Y bueno, nosotros debemos saber y debemos reconocer de que esta situación, los signos de los tiempos, ¿verdad? Van a venir aumentando en frecuencia y en intensidad, lo dice el Señor Jesús en Mateo 24:8, ¿verdad? Dice, porque estas cosas son, y él enumera, debemos animar a nuestros creyentes, a nuestros oyentes, perdón, de que vayan y estudien su Biblia, vayan y lean el discurso del Señor Jesús en el Monte de los Olivos que está en Mateo 24, ¿verdad? Y dice, y da una serie de señales del último tiempo, y dice al final en el versículo 8, dice, pues todas estas cosas son principio de dolores, son como los dolores de parto, en pocas palabras, Claro, ¿cierto? Eso lo dice originalmente, ¿verdad? Entonces sabemos que todas estas cosas irán aumentando en frecuencia y en intensidad. Tal vez en algún momento habrá un momento de descanso, pero después viene el ministerio de iniquidad, como tú dices, vendrá como una ola, una inundación, ¿cierto? Vendrá como con una fuerza, ¿cierto? Para atacar la verdad, totalmente. ¿verdad? Y lo dice también en 2 Timoteo 3:13, dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, hay una razón por la cual el Señor Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es el Totalmente. asunto, ¿verdad? Exacto, vos lo dijiste, Sergio, y esa es la gran pregunta. Y es como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Aquí se ve la paciencia y la fe de los santos, ¿no? A ver quién persevera. Y fíjate, Sergio, que hoy hablábamos del segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2. Ujú, Es ujú. interesante cuando uno analiza cómo está traducido el texto griego. Porque cuando la palabra ahí dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Ujú. Si nosotros buscamos cómo está escrito en el texto griego, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa, porque ahí lo que está diciendo se refiere
al trabajo. Cuando dice ya está en acción el misterio, habla del trabajo, de la iniquidad. Que la iniquidad es quebrantar los mandamientos. Entonces, si uno lo lee desde una traducción quizá más certera, lo que estaría diciendo es que ya empezó el trabajo de llevar a la gente a quebrantar los mandamientos. Y fijémonos cómo es la situación actual, ¿no? Sabemos que a través de, digamos, los gobiernos, las naciones, se está moviendo, ¿no? Una filosofía, una forma de pensar. Hay una línea, hay una bajada de línea, ¿no? De parte, por ejemplo, de la ONU y de un montón de organismos mundiales. Hay una agenda globalista que está yendo a imponer una forma de pensar donde para ellos el evangelio es visto como una amenaza. Y es visto como irracional y como discriminador y un montón de excusas que utilizan para imponer su forma de creer en relación con el trato con los niños, en el área de la educación sexual y un montón de cosas que de hecho ya hasta el Vaticano las está tolerando y las está aceptando y todo se está conjugando de cómo hay una unión del Estado con la religión para que el mundo adopte y reciba esta nueva visión que ellos proponen, que es completamente anti-bíblica, ¿no? Pero este es el misterio de la iniquidad, que ya estaba en acción desde la época de los discípulos, pero hoy lo estamos viendo entrar en su auge, ¿no? Exactamente, es un gran tema. La apostasía es un gran tema. Pero algo mencionaste hace solamente unos momentos atrás acerca de cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y alguien que es un apóstata, ¿verdad? Y esa, en los breves minutos que nos quedan, podemos a lo mejor comprimir lo que tenemos para que nuestros oyentes, para quienes nos están viendo, puedan saber cómo se reconoce. ¿Verdad? Bien, interesante, ¿no? Creo principalmente, Sergio, que hay como dos requisitos que van paralelos que determinan la integridad de una persona, ¿no? Que tiene que ver con aceptar la redención y la salvación por medio de Jesucristo y considerar la eficacia y la validez de guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque son dos partes de una misma verdad. O sea, cualquier persona, dice la Escritura, que el que dice que tiene al Padre pero no tiene al Hijo, en realidad no lo tiene, ¿no? O sea, cualquier persona que niega la salvación por medio de Jesucristo está negando el verdadero carácter de Dios Padre, ¿no? Y también dice él que los que no guardan sus mandamientos no lo aman y no hacen su voluntad. Entonces yo tampoco puedo decir que creo en alguien y mi vida está completamente fuera de lo que ese Dios estipula para mi vida, ¿no? Por eso dice en Mateo 7, por su fruto los conocerás. ¿Qué es un fruto? Un fruto no es una actitud, porque uno se puede equivocar muchas veces, pero un fruto es un testimonio, es algo que se ve a lo largo del tiempo y es un tipo de conducta, ¿no? Que va a determinar si una persona realmente es íntegra, es un discípulo verdadero o es un falso profeta. Últimamente sabemos, Sergio, otra cosa que le ha sucedido a la iglesia que para mí es muy lamentable, es que han habido auges como de diferentes movimientos que la gente los sigue de una forma muy ciega, ¿no? Como la parte del materialismo, donde solo importan las bendiciones, la parte del carismática, del sensacionalismo, donde todas las personas quieren sentir cosas, pero su vida no es transformada. Hay legalismo religioso, donde la gente se vuelve como completamente, digamos, exagerando, ¿no? Haciendo muy meticulosos y perdiendo como esa esencia del amor que nos comunica el Evangelio, ¿no? Y así un montón de diferentes movimientos que cuando una persona no conoce o
digamos, o no está interiorizada con la palabra, puede ser desviada, como veíamos, ¿no? Como dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, ¿no? Y creo que la prueba de fuego también está... Me gusta mucho un pasaje que está en Deuteronomio 13, si lo podemos leer. Es muy interesante lo que plantea acá la escritura, porque habla de cómo el pueblo, en qué cosas se tenía que basar para determinar cuando un profeta era verdadero o no. Entonces, vamos a leerlo. Del 1 al 5 dice así: cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, si se cumple la señal o el prodigio que anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para saber si amás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová tu Dios andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguiréis, ¿no? Entonces es interesante. Después sigue diciendo que había una condena para la persona que hacía eso, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de este pasaje es que dice, cuando alguien se levante y dé una profecía o una revelación, ¿qué dice el Señor? Quizá anuncia prodigio y el prodigio se cumple, porque no dice que no se cumple. En el versículo 2 dice si se cumpliere la señal. Dice, pero te dice vamos en pos de dioses ajenos. O sea, quita el centro de adoración de la palabra y de Jesucristo, ¿no? En algún momento va a llevar a que esa adoración no exalte al Rey de Reyes, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice el Señor, ojo, porque yo voy a permitir que se cumpla el prodigio, porque si no se cumple nadie le va a creer. Lo interesante es que se cumple, pero dice, es Jehová tu Dios que te está probando. ¿Por qué? Para ver si te guías por la vista y por tus sentidos o por lo que está establecido en la Escritura, ¿no? Entonces, es interesante que hay diferentes maneras por las que nos comunica el Señor, pero qué mejor manera de identificar lo falso que conociendo lo verdadero y conocerlo muy bien, porque sabemos que Satanás también conoce la Escritura a la perfección. Intentó tentar al Señor citándole la Escritura, entonces cuánto más nosotros tenemos que estar preparados y conocerla, porque la palabra nos advierte que en este tiempo, si uno no está meditando en las Escrituras y en el espíritu de santidad, no va a poder diferenciar si es Dios o no. Exactamente. Y mira, una cosa que podemos también rescatar, y gracias porque realmente nos llevaste al Antiguo Testamento y eso me encanta a mí, que podamos no solamente estar concentrados en un solo lugar, sino que podemos ver que este tema está en todas partes, ¿verdad? Y una cosa que quería agregar con respecto a esto, de que existen ejemplos en la Biblia acerca de apóstatas, ¿verdad? Existe el caso de Judas, por ejemplo, existe el caso de Demas, ¿verdad? Pero debemos hacer una diferencia, ¿ya? De que existen apóstatas y existen hijos pródigos, ¿verdad? Y la diferencia es la siguiente, es de que el hijo pródigo, tú puedes tener a alguien que dejó la fe, ¿verdad? Se fue, no lo viste mal la iglesia, se fue, lo que sea, ¿verdad? Pero al cabo del tiempo, y ese me encantó algo que tú dijiste, porque dijiste, esto tiene que ver mucho con el tiempo. Al cabo del tiempo, esta persona escuchó nuevamente la voz del Señor, se arrepintió, su corazón fue tocado y empezó a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es ahí donde tenemos a un hijo pródigo, ¿verdad? Por lo tanto, en cierta manera, es difícil ver quién es un hijo pródigo, quién es un apóstata, porque a lo mejor el apóstata al final se arrepiente y llega a ser un hijo pródigo, ¿verdad? Entonces,
Claro, Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el caso de Judas, que sí él fue partícipe del ministerio 24 horas al día, 7 días a la semana, por 3 años aproximadamente con el Señor Jesús, ¿verdad? Él fue expuesto a la luz, ¿verdad? Y de ello, por lo que hasta nosotros claro, entendemos, él participó incluso haciendo milagros. Entonces, ahí ese es típico el apóstata, seguramente, sí. donde él fue totalmente partícipe de la fe, ¿verdad? Y al final decidió abandonar, ¿verdad? Y eso también habla la Biblia acerca del caso de Demas, ¿verdad? Que se fue, dice Pablo, que se fue al mundo, prefirió las cosas de este mundo y se fue, ¿verdad? Y estamos hablando que Claro, Demas, por lo que yo tengo entendido, era un colaborador, o sea, lo dice varias veces en la Biblia, era un colaborador de Pablo y simplemente se fue. Ahora estamos hablando aquí, se fue, abandonó la fe. ¿Ok? Puede que haya, es diferente, por decir algo, cuando claro, entre dos personas hay un desacuerdo doctrinal y se van por diferentes caminos, ¿verdad? Eso es totalmente diferente porque la clave en estas cosas es que permanezca en la fe. Dice Jesús, dice en Juan 8:31, dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora, el problema con Judas fue que eso no sorprendió para nada a Jesús, ¿verdad? Porque la verdad es que Jesús habla acerca de Judas en Juan 6:66, 6:70, si no me equivoco, dice que desde un principio él era el diablo, ¿verdad? Entonces él ya lo conocía. Todo lo que estaba sucediendo en Judas estaba pasando solamente por fuera, no estaba pasando por dentro, ¿verdad? Y al final apostató, se fue, ¿verdad? Dejó la fe, ¿verdad? Entonces, esa es una totalmente. diferencia, por lo tanto, bueno, nosotros somos los últimos que podemos juzgar acerca de estas cosas. A veces hay gente que simplemente se va, pero no sabemos si se van definitivamente. Y a veces hay situaciones que simplemente reinciden, pero vuelven, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, que vuelven, ¿verdad? Y esa es la idea también de este segmento. Y yo creo que ya pronto vamos terminando. Hay tanto más que hablar acerca de la apostasía. Tenemos mucho territorio. Hemos cubierto solamente una parte con Luciano. Muchas gracias, Luciano. Pero también quiero hacer este llamado a ti que a lo mejor tú dejaste la fe. Y por algún motivo estás mirando este segmento que todavía puedes ser un hijo pródigo, todavía puedes volver, que todavía puedes arrepentirte. Todavía es tiempo que vuelvas a caminar en intimidad, de amor, de gracia con el Señor. Y por eso la Biblia en tantos lugares, exactamente cuando está hablando acerca de la apostasía, trae advertencia a nuestras vidas. Y la advertencia, el propósito de la advertencia es que perduremos, de que perseveremos en la fe, de que terminemos la carrera, que lleguemos a la meta. Y ya sea que tú estás caminando con el Señor, o ya sea que a lo mejor lo abandonaste por un tiempo, nuestro llamado y el llamado de este ministerio es para que vuelva mientras hay tiempo. De que esa voz del Señor en tu corazón no endurezca tu corazón, ¿verdad? Eso es lo que dice en Hebreos 6. Si hoy oyere mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Así que los vamos dejando hasta ahí, Luciano. Muchas gracias. Yo creo que, mira, hay tanto más que hablar con esto y seguramente continuaremos con los signos de Sí. los tiempos, hablando con Luciano próximamente. Así que, Luciano, muchas gracias nuevamente por traer ese insight, esa información, ¿verdad? Ese conocimiento, esa revelación de parte del Señor en tu vida y gracias por compartirla con cada uno de nosotros. Excelente, Sergio, gracias por la invitación y bueno, siempre estamos aprendiendo y preparándonos también, ¿no? Para todas estas cosas. Sabemos que el Señor es soberano y como decías vos,
Pueden haber fallas, pueden haber piedras en el camino, desvíos, pero al final el Señor conoce los corazones y el que el Señor conoce va a hacer que vuelva de alguna manera siempre a la verdad y siempre estamos a tiempo. Siempre es, si estamos respirando todavía es otra oportunidad para hacer bien las cosas, para empezar de cero, para levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante, porque nuestra fuerza no proviene de nosotros, proviene del Todopoderoso. Así que gracias, Sergio, por la invitación y si Dios quiere estaremos haciendo otro segmento en algún momento. Un gran saludo para todos los oyentes que siguen el canal y que apoyan este ministerio, Sergio, que estás levantando. Y la verdad que nada, muy contento de compartir en esta noche acá en Argentina. Y bien tarde en la noche, ¿eh? Bien tarde, 1:30 de la mañana ya. Bueno, Sí. que Dios te bendiga, Luciano, muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes le invitamos a suscribirte, que vamos a continuar hablando de estos temas interesantes, estos signos de los tiempos. Así que el Señor te bendiga y será hasta la próxima.